ustedes y a quienes vean el video de la charla a través de internet. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Iturriaga de la Fuente con el tema La cocina mexicana, patrimonio cultural de la humanidad. José L. Iturriaga es licenciado en Economía y doctor en Historia. Ha sido consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, también por sus siglas en inglés, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. También, no critiquen mi inglés, hijas, por favor. También ha sido jurado del Premio Nacional de Investigación de Alimentos y presidente de la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología. Premio Internacional Slow Food en Italia 2003, Premio Internacional Malcolm Lowry 1988 y Premio José C. Valadez 2008. Actualmente es vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que preparó el expediente La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, elemento inscrito en 2010 en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad conforme a la Convención del 2003 de la UNESCO. El doctor José Iturriaga es autor de 62 libros, entre ellos La cultura del antojito, Pasión a fuego lento, Erotismo en la cocina mexicana, El sabor de las grandes ocasiones, Cocinas de México y Confieso que he comido. Sin más preámbulo, demos la palabra al doctor José Iturriaga de la Fuente, con quien charlaremos acerca de la cocina mexicana, patrimonio cultural de la humanidad. Bienvenido, doctor. Vámonos con una pausa. Gracias. Muy amables. No cabe duda que los tamales es el principal o uno de los principales antojitos de nuestro país. Y cuando se habla de antojito, no es poca cosa. Estamos hablando, en el caso de los tamales, de uno de los elementos de la alta cocina mexicana. Recuerden que cuando hace poco más de 6 años, en el 2010, la UNESCO declaró a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, estaba precisamente refiriéndose esa declaratoria de la UNESCO a la cocina, repito, tradicional. No a una supuesta alta cocina, sino a la verdadera alta cocina, que es nuestra cocina tradicional, la cocina de nuestras abuelas, la cocina de nuestros mercados, la cocina de las fondas. Esa es nuestra cocina tradicional y esa es la verdadera alta cocina. A esa fue a la que reconoció la UNESCO. Pero recordemos que la UNESCO no es un club de gastrónomos, no es la UNESCO una asociación restaurantera internacional, la UNESCO no es una agrupación turística a nivel mundial. La UNESCO es la más alta autoridad cultural del planeta. Es decir, que el reconocimiento a nuestra cocina tradicional es por sus implicaciones culturales. No porque sea muy sabrosa, que por supuesto lo es, vaya si lo es, pero el reconocimiento de la UNESCO es por su implicación muy profundamente cultural. En el caso de los tamales, pues basta reconocer en libros como el de Sagún en el siglo XVI, que los tamales tienen cuando menos hoy 8 siglos de pertenecer a la gastronomía de esta región del centro de México. Incluso en la historia de las cosas, que es el título de la historia de Sagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, hay todo un capítulo de gastronomía y los tamales ocupan una buena parte del capítulo. Y llama la atención que en la época prehispánica, 3 siglos antes de la conquista y hasta la conquista misma, habían varios días de muertos que no coincidían con los nuestros de raigambre española del 1 o 2 de noviembre.
pero en esos días de muertos prehispánicos, que eran varios durante el año, la ofrenda principal eran tamales, exactamente como hoy en día. Las ofrendas en pleno siglo XXI, en los pueblos, en los barrios, en las ciudades, donde hacemos ofrendas, el elemento comestible principal sigue siendo tamales. Esta parte la destaco muy especialmente porque efectivamente es la carga cultural de nuestros antojitos. Ahora bien, cuando se habla de la cocina tradicional mexicana, y ya decía yo que no es esa supuesta alta cocina de la que muchos restaurantes, mucho más caros que buenos, presumen, en realidad el reconocimiento de la UNESCO no es a una cocina de autor, como la mayoría de estos restaurantes a los que aludo, que hablan de cocina mexicana, y la verdad es que son inventos, a veces buenos inventos, pero de ahí deriva el término ese de cocina de autor. Cocina fusión, casi siempre, bueno, con fusión, con frecuencia, más bien con elementos que se han puesto muy de moda, asiáticos, etcétera. No faltan también los pedantes que hablan de una nouvelle cuisine mexicaine, adivinar que sea eso. La cosa es que la que fue reconocida fue la cocina tradicional mexicana. Ahora, cuando destaco que el tamal representa es uno de los exponentes más importantes de nuestra alta cocina, ¿qué hay atrás de esto? Bueno, en primer lugar, algo que los franceses presumen mucho de su cocina, las técnicas culinarias. Atrás de un tamal, antojito que se come en la banqueta, parado, frente al bote. Cuando yo era niño no había tenedores de plástico, se las ingeniaba uno para hacerlo comiendo sin cubiertos. Atrás de ese tamal hay unas técnicas culinarias extraordinarias. Estamos hablando, en primer lugar, del nixtamal, que requiere desde un día anterior, como todos sabemos, preparar el maíz, remojarlo en agua caliente, con cal, etc. Pero si el tamal, por ejemplo, es un tamal de mole, como es uno de los 3 clásicos del Valle de México, verde, rajas, mole, bueno, y el de dulce son 4 clásicos, lo cual yo no como casi de dulce, pero bueno, el de mole, la técnica culinaria atrás de un tamal de mole, por el lado de la masa es el nixtamal, que estamos hablando de un día antes, y por el lado del mole, pues el mole más sencillito tiene 15 ingredientes o mucho más, y si es muy completo hablamos hasta de 25 ingredientes. Es decir, hablando de técnicas culinarias, el tamal puede ser de una enorme complejidad, y de hecho lo es. Aún el tamal más sencillo tiene técnicas culinarias de mucha elaboración, de muchos días, de muchas horas y a veces hasta días atrás de un tamal. Pero cuando hablo de que el tamal es un antojito, probablemente el principal de nuestros antojitos por su historia, no es esto de antojito en demérito del tamal, sino al revés, estoy enalteciendo al tamal. A veces se plantea la pregunta, muchas veces por periodistas o por personas que plantean una cuestión derivada fundamentalmente de la ignorancia, y preguntan ¿qué los antojitos es la fast food mexicana? Bueno, eso no solo denota ignorancia, sino que es una majadería, es un insulto. Atrás de ambos términos está la explicación de lo que implica fast food, comer rápido, es decir, comer por necesidad biológica, como comen los animales. En esa hora o 3/4 de hora que le dan para comer al estudiante, al obrero, al oficinista, sobre todo en Estados Unidos, que son los gringos los que inventaron la fast food, bueno, en esos 45 o 60 minutos, comer para no morirse, una necesidad biológica. Fast food, antojito, también su nombre lleva la fama.
comer por antojo, comer por placer. La antítesis de comer rápido. Y comer por placer implica, entre otras cosas, compartir. Puede uno comer, como decíamos, en una banqueta, con la señora de los tamales en su bote ahí, o la quesadillera, o el de los elotes. Y no es la fast food. Está uno comiendo, aunque esté de pie, y aunque no haya cubierto, sino con las manos. Está uno comiendo con calma, platicando con la señora, departiendo con el marido que es el que cobra, porque nuestra comida de calle no necesariamente es poco higiénica, cada vez más es muy higiénica y se cuida cada vez más eso, que quien despacha y usa las manos en preparar los alimentos no sea quien cobre. Entonces son dos elementos antagónicos, fast food y antojitos. Los antojitos son para compartir. La fast food es una especie de onanismo. Habría que decir acerca de la riqueza de nuestra cocina, porque nuestra cocina es muy rica en el doble sentido, rica en sabrosa y rica en su enorme variedad. En este sentido, la variedad enorme de nuestra cocina, hace aproximadamente medio siglo, poco más de medio siglo, un famoso antropólogo de los clásicos de la antropología mexicana, Eusebio Dávalos Hurtado, hizo en un ensayo una enumeración con más de 700 alimentos a base de maíz que se consumían en las diversas regiones de nuestro país. Ya hace más de medio siglo no había las comunicaciones que hay ahora. Si ese ensayo se quisiera completar hoy en día, el número de 700 se acercaría o rebasaría los 1000. Y cuando hablamos de 1000, o de una cifra muy cercana a 1.000.000 de alimentos hechos a base de maíz, estamos hablando de su mayor parte de antojitos. Claro, hay muchos alimentos formales, algunas bebidas, algunos son bebidas, probablemente un 10% de ese total sean bebidas, algunos son alimentos dulces, pero el grueso son salados y no formales, sino antojitos. Esto que desde el punto de vista cuantitativo es, para mi forma de ser, asombroso, no obstante, nos lleva a reflexionar lo siguiente. No tenemos el monopolio de los tamales. Los tamales existen desde Argentina y Chile, en el extremo sur del continente americano, hasta la República Mexicana. Y por supuesto en Estados Unidos, pero por la población de origen mexicano que vive allá, que no es poca cosa, son más de 30 millones de personas de origen mexicano que se agarran este tipo. Entonces, decíamos, nuestros tamales en realidad sí son nuestros, pero los hay en toda Latinoamérica. Como no me los aprendo de memoria, pues son nombres bien raros, nada más les digo rápidamente. En muchos países de Latinoamérica les llaman también tamales algunas variedades, pero hay otras variedades de tamales con nombres más específicos. Y así tenemos en Venezuela las hallacas, en Cuba tatuyos y bacanes, en Puerto Rico guanimes, en Argentina y en Chile humitas, en Perú chapanas, en Brasil pamonas, en Ecuador bollos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy llegué directo a la charla con ustedes y todavía no me he paseado y probado todo lo que hay aquí, pero hace unos 20 años había puestos de tamales latinoamericanos todavía. Bueno, pues ya verán que lo que les estoy diciendo no me lo saqué de la manga, realmente es algo notable. Pero hay que decir, absolutamente ningún país de Latinoamérica tiene la variedad de tamales que tiene México. Me atrevería a pensar que si sumamos todas las variedades de tamales latinoamericanas, no alcanzan el número de los que existen en México. Hace 2 años, poco más de 2 años, se publicó un libro en el estado de Chiapas del maestro Francisco Mayorga, experto gastrónomo chiapaneco y muy buen amigo, que su libro se llama Guía y Recetario del Tamal Chiapaneco.
Además de muchas recetas, él estima que en su estado nada más hay alrededor de 250 tipos de tamales. Si hay 250 en Chiapas, mínimo por ahí anda Oaxaca. Y con eso ya van 500. Sumen el resto del país, seguramente estamos hablando de mucho más de 1000 variedades de tamales a nivel nacional. Como quiera que sea, no tenemos el monopolio de los tamales, pero sí, con mucho, el liderazgo en esa expresión extraordinaria de la gastronomía latinoamericana. En la geografía tamalológica mexicana no hay un rincón que no cubra. Por ejemplo, desde los tamales de atún en Baja California hasta los tamales de chipilín en Chiapas, desde los tamales de dedo en Nuevo León y Coahuila hasta los multipollos en Yucatán. Tamales de dedo les llaman aquellos del norte, muy especialmente de Nuevo León y Coahuila, porque son muy chiquitos, muy delgaditos y muy pequeños, probablemente como mi dedo índice, y de ahí el nombre de tamales de dedo. Por cierto que sus tamales salados a mí no me impresionan muchísimo, pero hacen unos tamales de dulce, yo que no soy dulcero, hacen unos en Monterrey y en Nuevo León hacen unos tamales de dedo de dulce, endulzados con piloncillo, con nueces y pasitas, que son un prodigio, y es tan fácil la receta como lo que acabo de decir. Háganlos en su casa, van a ver. O el multipollo todos sabemos que es una especie de tamal de cazuela yucateco muy acostumbrado sobre todo en los días de muerto. Pero en el mercado principal de Mérida podemos comer multipollo prácticamente todo el año. Y así, entonces, esa cobertura que decíamos de tamales cubre todo el territorio nacional. En Chiapas es impresionante. En el mercado de Tuxtla Gutiérrez, en el mercado más céntrico que se llama el mercado Sabines, desde luego por el gran poeta, no por este gobernador que tuvieron hace poco, muy majadero, por cierto, no sé si se acuerdan. Lo cierto es que en ese mercado Sabines, cualquier mañana van a comer tamales y pueden comer 10 variedades diferentes de tamales salados, otras 2 o 3 dulces, pero 10 salados. Y ojo con esto que es muy raro, de esos 10 salados, cuando mucho 3 tienen chile, la mayoría 7 u 8 son tamales salados, variadísimos, exquisitos, sin chile, precisamente contradiciendo la leyenda negra de que la cocina mexicana es picante, agresiva contra el estómago, la venganza de Moctezuma y no sé qué otras vulgaridades. La cocina mexicana puede ser finísima, exquisita y adecuada a cualquier paladar del mundo. Cuando las cocineras saben, como saben las cocineras mexicanas, graduar los ingredientes de acuerdo a quien los va a comer. Y el chile no se debe suprimir de la cocina mexicana, porque deja de serlo, cocina mexicana. Hay que graduar. Pero estos tamales que les digo, en Tuxtla Gutiérrez, esas 7 u 8 variedades, no es que tengan poquito, es que no llevan chile. Tamales de azafrán, etcétera, etcétera, etcétera. Tamales de calabaza, en fin, es impresionante esa variedad. Pero en una de las variedades, yo quisiera hacer un comentario recorrido por nuestra república con los tamales más extraordinarios, porque desde luego se puede clasificar a los tamales. Habría varias formas de clasificación, quizás la más obvia pudiera ser los tamales en hoja de plátano, los tamales en hoja de maíz, que es de la mazorca del maíz. Pero también se podrían clasificar tamales de puerco, tamales de pollo. Pero hay una cantidad de excepciones que salen de estas dos grandes divisiones y lo que de alguna forma les llamo yo nuestros tamales extraordinarios.
Por ejemplo, no sé si hoy hay aquí tamales barbones de Sinaloa. ¿Sí hay? Ah, miren nada más. Bueno, a lo mejor ya hasta los probaron. El tamal barbón de Sinaloa se llama barbón porque es un tamal de camarón. Y el camarón lo echan en la masa de maíz sin pelar, con todo en cabeza, o sea, con las barbas del propio camarón. Entonces, aunque envuelven el tamal en la hoja de la mazorca del maíz, siempre quedan algunas barbas del camarón que a la vista, aunque esté ya cerrado el paquete, se ve por ahí. Por eso lo de los tamales barbones. Y es, de una amiga muy querida, Cristina Barros, y de Marco Buenrostro, pareja gastronómica extraordinaria y muy querida, y aquí hablan de eso, de los tamales barbones. Bueno, son del sur de Sinaloa, de Acapán, el extremo sur, ya colindando con Nayarit, tamales barbones. Pero en las últimas décadas en la propia Sinaloa se han puesto también de moda, se han ido desarrollando unos tamales que no son los clásicos barbones, porque los barbones son de camarón fresco. Estos que han empezado a hacer recientemente son ya de camarón seco y no lo echan con cáscara en cabeza, sino ya peladito, y es riquísimo. Siguen siendo camarones, pero todos sabemos que el camarón seco tiene otro giro en el paladar diferente. Habría que probar ambos para que vieran que no hay pues más que un parecido porque se trata del mismo crustáceo. Pues las corundas michoacanas, que seguro debe haber aquí también. La corunda michoacana, tamalito de bola, chiquito, que es una de las excepciones, no se mueve con hoja de mazorca de maíz ni mentolata, se mueve con la hoja de la planta del maíz, es decir, la hoja es un listón, la de la planta, entonces se mueve así y al irla apretando queda un poliedro. La corunda clásica no está rellena de nada, es un tamal neutro, y en un plato hondo se sirven varias corundas con salsa de jitomate, picosita al gusto, un poco de crema, quesito espolvoreado. Hay lugares donde les dan más sustancia y le pueden poner un poquito de carnita, pollo, puerco deshebrada y a veces unas rajas, pero las clásicas corundas son, como las dije primero, sin carne ni las rajas. Bueno, y ahí mismo, por supuesto, en Michoacán los uchepos. Los uchepos son los tamalitos de lote y los tenemos en casi toda la República Mexicana y con diferentes nombres. El tamal de lote tiene la característica que no es un maíz seco, sino es tiernito, o sea, el elote, lo que ya hace que sea ligeramente dulce, pero por lo mismo la receta suele endulzarse un poquito más, se le agrega a veces un poco de canela y son los tamales exquisitos de lote de toda la República. Los uchepos, bueno, hay tamales de bola en todas las casas en Chiapas, es una bola de este tamaño, también en mazorca, y el chiste de estos tamales de bola es que llevan una costilla de cerdo entera, con todo y hueso. Entonces, bueno, es una cosa exquisita. Y en Tasco, Guerrero, también hacen unos tamales llamados igual de bola, pero que es otra cosa. La bola la bañan con pipián verde y el tamal tiene puerco. En fin, vemos que hasta el nombre se repite, pero con dos recetas diferentísimas. El zacahuil, el más grande de los tamales del universo. Porque si hay tamales en otros planetas, les aseguro que no habrá de ese tamaño. El zacahuil tiene características muy particulares. Desde luego es huasteco. Huasteco de cualquiera de las 6 huastecas. Aunque en la película de Pedro Infante y mucha gente reconoce 3 huastecas, que son que Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. No, y San Luis Potosí, Tamaulipas es de la que ya se agrega. Los originales son pues, la potosina, la hidalguense y la veracruzana. Los antropólogos dicen que la huasteca es donde se come zacahuil y se baila fandango. No fandango, sino guapango. Que el fandango ya es cuando está bailando, con el tablado, etc. Y efectivamente, entonces tenemos una huasteca tamaulipeca, que es el extremo sur, Mante, Tampico. Tenemos una huasteca queretana, que es un rinconcito más allá de Sierra Gorda. Tenemos una huasteca poblana,
por donde asesinaron a Venustiano Carranza, Tlaxcalantongo, Necaxa, por ese rumbo, y ahí es el zacahuil. Pero el zacahuil como tamal tiene varias excepciones. Se envuelve en una hoja, todo el mundo cree que es de plátano que llega de fuera. Los de la Huasteca saben que no es hoja de plátano, es hoja de papatla, que es una hoja de otra planta que no tiene un fruto comestible como el plátano, la hoja de papatla. Y el zacahuil es el único tamal en donde coexisten dos especies diferentes de animales. Porque el zacahuil lleva en el mismo tamal, que son tamales enormes de 50, 60, 70 kilos, en el mismo tamal lleva puerco y guajolote, el más clásico. Puerco, una cabeza de puerco destazada, y el guajolote también en piezas. Si llega uno al mercado de Huejutla todos los domingos hay zacahuil y pide uno no un zacahuil, sino una orden. Entonces le sirven a uno en un plato o en un pedazo de la hoja de papatla, y si uno es conocedor puede decir, deme oreja, se sobreentiende que del puerco los guajolotes no tienen oreja, y una molleja. Entonces puede uno comer. Y otra característica del zacahuil es que la masa no está bien molida, sino lo que llaman en los pueblos martajada, o sea, en gránulos pequeños. Y todo esto, bueno, lo hace muy exquisito y con una textura muy particular. En Chachalacas, en el centro del estado de Veracruz, por el rumbo de Cardel, poco al norte de la antigua Veracruz, hacen unos tamales que personalmente son de los que más me gustan del país. Y a ver si hay, porque esos sí son todavía más raros. Son unos tamales grandes, pero en hoja de mazorca, en masa de elote, ligeramente endulzada, como ya decíamos que suele hacerse el elote, pero en la masa de elote hay un buen trozo de carne de puerco y lleva salsa de chiles secos picosita. Un prodigio la combinación de la masa dulzona o dulcecita con el puerco y el chile, es verdaderamente extraordinario. Como es más difícil ir a Chachalacas, cuando vayan a Jalapa hay una tamalería famosísima en la calle de Úrsulo Galván, en pleno centro, donde venden estos tamales. Vale la pena. Cuando voy yo me traigo 10 o 15 congelados, pues son de este vuelo. Y por supuesto, bueno, ahí los voy chiquiteando. Con la familia, esos no son para invitar, porque tenemos que traer muchísimos. Bueno, pero déjenme acabar en esto hablando de algo muy raro. En Pinotepa Nacional, en la costa oaxaqueña, hacen tamales de iguana, formidables. Los hay también en Colima, en Jalisco, en Michoacán, en muchos lugares. Pero como la iguana ya es un animal protegido por la ley, ya no se consiguen tamales de iguana, excepto en Pinotepa Nacional. Entonces, bueno, lo que pasa es que las costumbres gastronómicas existen unos siglos antes que la ley ambiental en México. Entonces, hay pueblos como Juchitán, con otro tipo de alimentos también, donde las costumbres existen. Entonces, a mí no me da vergüenza decirlo, que cuando voy a Pinotepa, voy al mercado y me como una tamal de iguana. No compro 200 o encargo 200 para venirlos a revender. Eso sí, consideraría yo, y la ley más, que es un delito ambiental. Pero si ahí lo están vendiendo y lo come la gente, se los recomiendo. Sensacionales. Pero les iba a decir algo rarísimo. En el mismo mercado de Pinotepa Nacional, tamales de mejillones. Tiene su nombre en zapoteca, pero no me acuerdo. Si acuerda mi querido Wilfrido Maldonado, a lo mejor sabe el nombre, porque él es un gran zapoteca muy conocedor y trabaja en este museo. En Xichia, ya me sonó. Gracias, señora, usted debe de ser de allá. Ah, mire, bueno, pues es muy cercano. A Pochutla subimos por Puerto Ángel y Pinotepa está antecito de Puerto Solís. La cosa es que tamales de mejillones, ¿se acuerdan? Una concha larga, negrita, clásica de paellas. Pues cada tamal, son grandes también, en la masa trae cuando menos unos 6, 8 mejillones con todo en su concha, lo que le da un sabor formidable. Es un súper tamal, genial, ahí en Pinotepa Nacional. Y cerca también en la tierra de la señora, en pleno istmo de Tehuantepec,
con una palabra zapoteca que es así, me acuerdo, el etabinguis. El etabinguis es un tamal grande también de pescado, con masa de maíz. Ese es muy de Cuchitán, sobre todo Cuchitán. Tamal de pescado. Bueno, podríamos tener una charla el doble de larga solo de tamales de Oaxaca o de Chiapas. Pero bueno, ya que dijimos Chiapas, acordémonos de ese tamal chiapaneco de la costa, que es de un barroquismo prodigioso. Tamal de puerco, que lleva huevo cocido, ciruela pasa, pedacitos de papa, de zanahoria, chícharos, el clásico tamal costeño que le llaman los chiapanecos. Debe haber, porque ese sí es, aquí es de los más famosos y exquisitos. Y bueno, para terminar este recorrido, los tamales de muerto del Bajío, le llaman de muerto porque son de maíz azul. Entonces, pues sí, el tamal se ve ya como 2 o 3 días de fallecido, pero es del tamal azul. Y en fin, ya muy cerca de concluir, para no abusar del tiempo de ustedes, quisiera yo destacar algo. Los tamales son una de las muestras más importantes del mestizaje de la cocina mexicana. Porque la cocina tradicional mexicana, de la que hemos estado hablando, la que reconoció la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, no es una cocina prehispánica, no es una cocina indígena, menos es una cocina española, es una cocina mestiza. Esa es nuestra cocina tradicional. Claro que en el mestizaje que conforma la cocina tradicional mexicana, los grandes elementos que la constituyen son de origen indígena, mexicano: maíz, frijol, chile. Pero ya como cocina tradicional mexicana y como tamales, hablando de tamales, sin la menor duda son mestizas. Los tamales están batidos con manteca de puerco. Es lo que los hace esponjosos. Y los puercos los trajeron los españoles. Yo he comido en los Altos de Chiapas, en algún pueblo cercano a San Juan Chamula, en una fiesta muy local, unos tamalitos que hicieron rituales que no los baten con manteca de puerco. Probablemente esos sí son completamente de receta prehispánica. Bueno, les puedo decir que eran unos tamales mucho más interesantes que sabrosos. El batido de la manteca de puerco enriquece, el mestizaje enriquece. Es como en la fauna o en la flora. Y cantidad de frutas maravillosas son productos de injerto, es decir, de combinaciones, de mestizajes de una especie con otra. Y de animales, muchas de las especies más productivas, lecheras, de carne, etcétera, etcétera, son también producto de cruzas de razas. No me voy más lejos para no entrar en transgénicos, que ya es un paso más allá y que no tiene ningún sentido ahorita profundizar en ello. Pero el mestizaje enriquece. Y es el caso de la cocina mexicana. Nuestros antojitos, hemos estado hablando de los tamales, pero los tamales, los fundamentales, la gran mayoría de los tamales, o son de puerco que los trajeron los españoles, o son de pollo que los trajeron los españoles. Ya pocos hay de guajolote que se antojan. Pero en general nuestros antojitos se imaginan un sope sin su cremita, su quesito, los lácteos que trajeron los españoles, aquí no había vacas, la manteca de la que ya hemos estado hablando, etc. Tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestra cocina es mestiza. Eso no es el demérito de nuestros pueblos indígenas, absolutamente que para nada. Son nuestro tronco principal. Pero ese mestizaje alcanza una sublimación gastronómica en la cocina tradicional mexicana sin la menor duda. Y casi no pueden ustedes encontrar ejemplos que no sean mestizos. Solo hay un gran ejemplo, importantísimo ejemplo, pero uno: la tortilla.
la tortilla sigue siendo absolutamente prehispánica. Que el nixtamal, ya en vez de cal de piedra le echan cal de la molida, la hidratada, pues sí, pero sigue siendo cal y sigue siendo el proceso básicamente prehispánico. Que ya no la muelen en el metate, sino en el molino de nixtamal, pues sí es cierto, pero el molino de nixtamal, que es un invento mexicano, es un metate motorizado. ¿Han visto cuando limpian el metate a las 12, 1 del día? Son dos piedras cilíndricas, piedras volcánicas exactamente de las de metate. Los que inventaron el molino nixtamal es una piedra fija y otra rotatoria de metate. Y que la tortilla no se echa a mano sino en tortilladora, pues también es cierto, pero también inventaron mexicanos. Y la tortilla hecha a mano clásica se pone en el comal según la altura sobre el nivel del mar y lo fuerte del fuego, digamos puede ser 30 segundos de un lado. Luego se voltea otros 30 segundos del otro lado. Y luego se voltea otros 10, 12 segundos a que infle. La máquina tortilladora, repito, invento mexicano, hace exactamente lo mismo. La tolva de donde está la bola de masa entra y fíjense un día, no se ve desde afuera, pueden seguir los ejes y las cadenas que van en medio. Y la tortilla va más o menos 30 segundos. Cae el siguiente piso y otros 30 segundos. Y cae un tercer piso, menos segundos nada más para que infle, y entonces la están recibiendo aquí el señor. Generalmente a veces la señora. Es decir, la tortilla sigue siendo absolutamente una receta prehispánica. Pero fuera de la tortilla, que no es poca cosa, todo es prehispánico. Que el gusano de tacos de gusano de maguey, pues ya son mestizos, porque los gusanos de maguey se tostaban en un comal y no es tan rico como ahora que se fríen y sería mejor fritos en manteca. Los fríen en aceite, pero bueno, nuestra cocina es mestiza y debe provocarnos orgullo. Concluyo mencionando algunos casos de excepción. Bueno, en primer lugar, la torta de tamal. Estamos en la Ciudad de México, sede del 25, la 25 Feria del Tamal. La torta de tamal es una de las grandes maravillas que hemos inventado en la capital del país. Mucha gente le llama guajolotas porque adaptaron un nombre que viene de Puebla. La guajolota original es poblana y es un pan vaso con una enchilada adentro. Como es pan de trigo y adentro una cosa de maíz, aquí le llaman a veces guajolota nuestra torta de tamal, pero estrictamente la guajolota es la poblana que les digo. Nuestra torta de tamal, todos los que no la han probado, dicen, ¡ay, qué horror! Masa con masa. Pruébenla, pruébenla. Es una maravilla la torta de tamal. Y algo parecido, los tamales encuerados o borrachos, que son los tamales fritos. Los tamales fritos, que es más raro verlos, pero hay lugares donde los hacen y hay que probarlos, son exquisitos. Lo mismo dice la gente, ¡ay, tamal y luego frito! No, abusados. Algo se les está quemando, no es el café, el tostado del café, ¿verdad? No es quemado, no es quemado, es tostado. Perdón, los tamales encuerados o borrachos, porque les llaman de las dos maneras, son tamales que cuando los hacen, lo están preparando, les ponen menos manteca a la hora de batirlos, porque están destinados a freírse. Entonces acaban de chupar la manteca que les faltaría a la hora de que se doran. Y el chiste del tamal frito, el que no lo ha comido, el encuerado o el borracho, es que está crocante por afuera y por dentro suavecito, exquisito. Es genial el tamal. Encuerado pues porque no lleva hojas. Y quizás borracho, nunca nadie me ha podido precisar por qué también le dicen así. Yo me imagino porque como después a los barrios los borrachos sacaban encuerados también. Bueno, lo cierto es que ahora sí acabo, nada más con esto. Hay algunos que podríamos considerar tamales, pero que no llevan masa de maíz, que de alguna forma son paquetes comestibles, pero no lo afirmo, dejo la pregunta. ¿Pueden considerarse o no tamales? Los michotes, que se envuelven, es un paquete comestible, originalmente en el pergamino de la penca del maguey, para envolver carne del borrego adobada y cocerla en el horno con la barbacoa, los michotes. O aquí en el Valle de México también
vienen desde el Estado de México, de Xochimilco, los tamales de charales o de carpas, que en realidad no tienen masa, pero la forma de envoltorio, pero les llaman ellos tamales de charal o tamales de carpa. Vienen los charales ya cocidos, incluso se cuecen asados. Envuelven una mazorca en el comal o no sé si a las brasas directo, cuecen el tamalito con los charales ya sazonaditos con las carpas. Bueno, tamales o no tamales, pero nos damos cuenta del universo ante el cual estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Iturriaga. Bien, pues abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que me apoyen con el micrófono. Si gustan levantar la mano quienes quieren participar. Y yo tengo una pregunta con fines del seminario. Cuando nosotros hago la pregunta y paso el micrófono. Cuando hablamos con usted para que nos diera esta charla, maestro, usted me insistió en que el nombre de la charla sería La cocina mexicana, patrimonio cultural de la humanidad. Nuestro seminario se llama Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural. Y usted me insistió en que no pusiéramos la palabra inmaterial. Entonces, para los fines de seminario nos gustaría saber por qué esta petición. Ese término de patrimonio cultural inmaterial, lo de inmaterial es un tecnicismo. Es un tecnicismo y la gente en general no tiene por qué meterse en un tecnicismo que distrae. Incluso mucha gente dice patrimonio cultural inmaterial. ¡Ah, inmaterial! No, es patrimonio cultural, como las pirámides de Teotihuacán, que son materiales, o como el centro histórico de Morelia o de Oaxaca, o como las pirámides de Egipto, o como la Catedral de Notre Dame, son patrimonio cultural de la humanidad. Y los técnicos dividen en material e inmaterial, como todos podemos hablar de un coche y solo el técnico le importa si tiene 18 o 22 válvulas. ¿Qué importa eso? Distrae. Es patrimonio cultural de la humanidad. Claro, los que están en el seminario sí es muy importante, y cuando vean este video lo tengan presente, que distingan claramente cuál es el material, cuál es el inmaterial. Y básicamente aquí cambia una reflexión. La UNESCO empezó a reconocer patrimonio cultural material, y esto hace más de medio siglo, y pasó 40 años para que la propia UNESCO empezara a reconocer el patrimonio inmaterial, que son las costumbres vivas de los pueblos. Hablando del caso mexicano, podríamos decirlo para un poco ironizar y destacar lo que quiero decir, que la UNESCO reconocía al indio muerto, Teotihuacán, Chichén Itzá, Uxmal, y no reconocía al indio vivo, fiesta de muertos, zacahuiles, cocina mexicana indí. Entonces, el patrimonio inmaterial se refiere a las tradiciones y habla de los pueblos vivos. El patrimonio material generalmente habla de pueblos que ya desaparecieron. Quizás en algunos pueblos como la India, todavía los habitantes de la India actuales son descendientes directos de los habitantes de la India de hace 2000 años. Pero los habitantes de Egipto de hoy nada tienen que ver absolutamente con los que construyeron las pirámides de Egipto hace 25 siglos. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna pregunta? Solamente quería comentar, aquí en el otro área donde tienen tamales, tienen de anca de rana, de conejo, de iguana, etc. Aquí en otra área. Así que si a alguien le gusta probar ese tipo de tamales, pues ahí los tienen. Aquí en otra área. No quiere que venga mucho pero sí. Déjenme decir una cosa, hay animales que están protegidos por la ley, pero que sí se pueden consumir cuando provienen de criaderos. En las costas de Chiapas, cerca de Arriaga, hay un iguanario donde hicimos un programa de televisión
y como salió en televisión abierta en Chiapas y luego en el canal 22 a nivel nacional, explicábamos ahí, bueno, me tocó a mí explicar, yo lo conducía, que eran iguanas de un iguanario absolutamente controlado por la Semarnat, o sea, por las autoridades ambientales del país. Y eso es importante, que un museo como este, que además forma parte del gobierno federal, obviamente que el respeto a la ley es fundamental. Creo que también tenía armadillo, lotos, armadillo. Entonces es interesante. Bueno, el armadillo es una cosa exquisita, pero no está protegido por la ley. Hasta donde yo sé, todavía no está protegido. Por cierto, que el armadillo es de las pocas carnes como el guajolote, que el mismo animal tiene dos carnes, blanca y oscura. Y bueno, con otras características, pero riquísimo el armadillo. Y luego me dice exactamente de dónde. Claro. Gracias. Muy buenas tardes. Quería consultar, hoy se festeja la Candelaria y yo, además de vivir muy cerca de ahí, que me gusta ir a mis barrios de Coyoacán a ver las tradiciones, me he percatado que en la fiesta de la Candelaria el tamal no es importante. O sea, están todas las actividades que tienen, que están desde los tapetes, ¿no? Las diferentes procesiones de imágenes, reparten antes de la misa de los niños, ¿no? de los niños que son vestidos, reparten pan dulce y atole, ¿no? Pero el tamal no es dentro de las actividades del propio, ni tampoco es una venta como aquí, que es aquí o en Coyoacán, etc. Quería ver qué vínculo hay. Y la otra, decir que los tamales estos redondos que se hacen en Chiapas son muy parecidos a unos que se hacen en Nicaragua y se llaman nacatamal. El nacatamal, y hay que recordar que Nicaragua quiere decir hasta donde llegó el náhuatl, ¿no? Claro. Muchas gracias por sus comentarios. A mí me gustaría decir, bueno, con respecto a la costumbre de comer tamales en la Candelaria, sí es muy generalizada, pero eso no quiere decir que absolutamente en todos lados sea idéntica. Varían mucho las costumbres. ¿Y de dónde proviene esta costumbre? Cabría recordar que el calendario gastronómico mexicano básicamente es religioso, con excepción de el mes patrio, con los pozoles y los antojitos del Día del Grito. En general nuestro calendario gastronómico es religioso, vinculado a dos grandes ciclos: el ciclo del nacimiento de Jesús, que empieza con las posadas y termina precisamente el Día de la Candelaria, y el otro ciclo, el de la muerte de Jesús, que empieza, bueno, con el carnaval, de alguna forma empieza y termina con la Semana Santa. Pero ¿por qué acaba con la Candelaria el ciclo del nacimiento de Jesús? Porque la Virgen María, como todos sabemos, era judía, y los judíos celebran la cuarentena del parto, y las mujeres, cuando las mujeres judías cumplen 40 días de haber dado a luz, viene la celebración judía de la purificación, y si ustedes cuentan del 25 de diciembre al 2 de febrero, son 40 días. Por eso hoy Día de la Candelaria también se llama el de la purificación de la Virgen. Este Día de la Candelaria se llama de la Candelaria porque desde la Edad Media empezó a celebrarse en muchas iglesias europeas, poniendo muchas velas en las capillas. Yo me imagino que las velas, un poco más que simbolizando, haciendo honor al nacimiento de Jesús, que ya para hoy era un niño de 40 días. Entonces, como había muchas velas, que se llaman también candelas, entonces predominaban las candelas como elemento decorativo en las capillas, y así el Día de la Purificación empezó a llamarse también de la Purificación de la Virgen o Día de la Candelaria. Ahora, ¿cuándo en México empieza a acoplarse una tradición prehispánica de los tamales con esta
católica, cristiana, española, es algo que no se puede precisar por los historiadores, pero ciertamente estoy seguro que cada barrio tiene sus variantes. En el mismo Día de Muertos, muchos pueblos del país, en las tumbas en el Camposanto, ponen comida, ofrendas de muertos. Muchas otras no, las ofrendas son en las casas, y en las tumbas solamente flores y velas también. Entonces, bueno, eso habría que, ese es un gran tema para un antropólogo, que estudie cómo fue este antecedente del barrio de la Candelaria, aquí de Pacífico, adentrito de los Reyes, por ahí. Muchas gracias. Pero usted había dicho dos cosas. La segunda era... Lo de Nacatamal. bueno, el comentario de Nacatamal. Gracias. Me pregunta la señora que dónde se consiguen mis libros. Yo no hago publicidad, pero lo están vendiendo ahí, mire, aquí justamente pasando esas mesas. Este libro mío se llama La cultura del antojito, de tacos, tamales y tortas. La primera edición fue hace como 20 y tantos años. Esta es la tercera edición, la publica Conaculta, cuando todavía se llamaba Conaculta, hoy es ya Secretaría de Cultura, y por allá anda. Pero mucho más importante que mi libro está la colección de los 72 tomos de recetarios indígenas y populares, que realmente fue un hito en la investigación gastronómica y antropológica del país. ¿Algunas otras cuestiones que quieran plantear? Sí, mire, hace un ratito decía que había un tamal que le llamaban tamal borracho, y que no sabía por qué razón tenía. Bueno, la razón es porque este tamal es muy picoso precisamente. Para la cruda. Para la cruda. No quería decirlo así, pero efectivamente es para la cruda. Entonces por eso le llamaban tamal borracho. O sea, no decían tamal para borrachos. Claro, es muy buena explicación, porque además para la cruda es muy bueno tanto lo picante como lo grasosito, porque es frito. Así es. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por ponerme el micrófono. Doctor, ¿qué opina del concepto? Para rescatar tradiciones hay que hacer innovaciones. Les explico por qué. Mire, yo creo que debido a la situación actual social del país, también la gente ya empieza a dejar de comer un poquito grasas, aceites. Entonces, bueno, yo me doy esta publicidad, dicho sea de paso, de que hay que eliminar un poquito de grasas y hacer los tamales vegetarianos. ¿Para qué? Para seguir conservando esa tradición de comer tamales, ¿no? Hablo de que se le pone la manteca para que no se pegue la hoja y cuestiones de colesterol y triglicéridos. Sí sé que no es muy tradicional, pero mucha gente quiere seguir comiendo sus antojitos mexicanos, y pues hay que hacer algo actualmente para seguir degustando esas tradiciones. Entonces, pues es una invitación también para ir dejando esa cuestión que nos estaba pesando a muchos, y sí, pienso que sí puede ser válido, y me interesa su opinión. Muchas gracias. Le agradezco su intervención porque me da pie a algo en lo que yo insisto cada vez que puedo. Se ha puesto de moda de hace 10, 15, no creo que más de 20 años, justamente una posición mucho más radical que lo que usted dice, en contra de la cocina mexicana, que es engordadora, que dañina, que el colesterol, y todo esto va de la mano con otra moda, la cocina verde, la cocina orgánica. La verdad es que allá hay un sofisma, un engaño, una trampa muy grande. Lo que engorda no es nuestra cocina tradicional. Históricamente, vean cómo ha sido el pueblo mexicano. Esto que ahora también de moda, que somos los campeones mundiales en obesidad infantil y no sé cuánto, vayan al campo, ¿cuál obesidad? ¿Por qué engorda la gente? En primer lugar, porque sí se comen su torta o sus tamales con una Coca-Cola de este vuelo.
que es la que daña absolutamente el cuerpo y el cerebro. O con una caguama de este tamaño, porque en el fútbol se avientan varias quesadillas. Lo que la Coca-Cola, los refrescos en general, eso sí somos el primer lugar mundial en refrescos. Otra cosa, la gente ya no camina. El campesino sí, por eso la obesidad no es típica del campo, es un fenómeno, un problema de salud pública urbana, no rural. La gente sale de su casa, toma el metro, toma el camión, toma su carrito y cuando mucho camina una cuadra para llegar a su trabajo. Se la pasa sentado en el trabajo. Regresa a su casa, camina otra cuadrita, se la pasa sentado viendo tele, ya la gente no se mueve. Los niños, por culpa de los papás, en lugar de andar corriendo y brincando, están como mensos, aquí con su cosa está dándole aquí, o el videojuego. Es de esto. Entonces, no le achaquemos a la cocina tradicional mexicana culpas ajenas. Que los niños hagan ejercicio, que los papás hagan ejercicio, que no estén aplatanados en la televisión, que saquen a los niños de excursión a Chapultepec, a los viveros, y que su alimentación sea otra. Ahora, los niños desayunan sano, su cocina mexicana en su casa, unos huevitos rancheros, unos huevos a la mexicana. Comen, regresan a su casa, bueno, momento, a media mañana en la escuela, unos tostis o unas sabritas, que esa sí es veneno. Regresan a su casa y comen sano, su sopita de fideos, sus bistecitos a la mexicana. Y en la tarde, frente a la tele, una bolsa de palomitas de este vuelo que parece tinaco. Y luego en la noche, otra vez muy sano, una quesadilla, una tortita. Por favor, no le achaquemos a nuestra cocina un trastorno de los hábitos alimenticios que hay sobre todo en las ciudades, influenciados principalmente por la televisión. Ahora, claro, si desayuna tamales, come chalupitas poblanas, que tienen que estar nadando en manteca, si no, no saben a lo que deben saber, y se despacha en la noche unos pambazos, bueno, pues ahí sí no hay quien lo salve. Pero yo creo que la cocina mexicana, la que comemos en nuestras casas, que no es todo el día ni tamales, ni pambazos, ni quesadillas, comer muy sano, esa cocina es la que debemos seguir fomentando y con nuestros hijos. Perdón. Buenas tardes. Yo quisiera darle otra pauta. La comida mexicana que sí está súper satanizada y no en esta onda sale moda, lo verde, lo frito, vegetariano. Hay mucha comida vegetariana en la comida mexicana, pero mucha, más del 50%. Y el consumo de carne realmente es mínimo. Y si nos ponemos a contemplar cuánto de manteca fue, es mínimo. No es un alto consumo ni de grasa ni de masa, es mínimo y hay muchísima verdura y en una variedad de nutrientes. Entonces, no solamente no es mala, es buena. Por supuesto, completamente de acuerdo. Esta niña tan bonita y tan inteligente es mi sobrina. Pero déjenme decirles, ayer comimos en la casa de ustedes, que está en Cuernavaca, desde hace 10 años, fuera de este caos, una ensalada de nopales divina, que es 100% vegetariana, pero completamente su orégano, su aceitito de oliva, cebollita, jitomate, tenía cilantro, pero una maravilla. Y le podríamos buscar la ensalada de corpus, una receta barroca que hacía mi mamá, ya muy desaparecida. Claro, no es la tendencia general de la cocina mexicana, pero muchas cosas pueden hacerse con todo ese cuidado e incluso ser vegetarianas. Gracias, Isis. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Pues yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la comida mexicana, que no es engordativa, ¿sí? Es las fritangas que comemos, papitas, como usted acaba de decir, todo eso. Eso es lo que nos ha dado en la torre a nuestra cultura y a nuestra salud, los refrescos, etc. Pero la comida mexicana, el maíz, es un alimento básico
para el mundo, para el mexicano. Como usted dice, váyanse al campo, la gente no es gorda. ¿Y qué consume la gente en nuestro campo? Maíz, frijol, Chile. sí, chiles, en fin, o sea, es un alimento sano y ellos trabajan mucho, caminan mucho. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, no es la falta de ejercicio, es la falta de querer caminar, de querer dejar la Coca-Cola, de querer dejar las papitas, etc. Tiene toda la razón, señora. Es eso. Para mí la comida mexicana es buenísima. Yo fui criada con comida mexicana, yo soy chiapaneca. Y de veras, los tamalitos, allá el pite, que es un tamal de masa simplemente, sin manteca, sin nada. Es delicioso. Aparte de esto, yo quería hacer una mención del tamal de bona. En todo Latinoamérica, no solo en la República Mexicana, tenemos muchas cosas en común, porque es nuestra cultura del maíz. ¿Sí? Aparte, el tamal de bona es hecho en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, ¿sí? En Tabasco, el dichoso chanchamito, muy famoso chanchamito, el tamal de cabeza de chucho de Guatemala, que son parecidos. ¿Sí? Entonces, ese tamal es una cultura bastante grande, ¿no? Igual el tamal de fiesta que tenemos nosotros lo tienen también en Guatemala. En fin, es una cultura inmensa que podríamos mencionar. ¿Sí? Yo la verdad aplaudo su cultura que usted está extendiendo, que es la comida mexicana. Y de veras, muchas gracias por hacerlo así. Muchas gracias, señora. Usted me da pie a un comentario, lo que señala usted, mire, esa alimentación de los mexicanos básicamente gira alrededor de una trilogía: maíz, frijol, chile. Y uno de los motivos por los que la UNESCO nos dio el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad es la antigüedad del eje de nuestra cocina. Estamos hablando de 8.000 años de haber domesticado el maíz en México y alrededor de 5.000 años el frijol y el chile. Pero no solo es una antigüedad, sino una actualidad, porque a lo largo de 80 siglos, se dice fácil, 80 siglos, hemos mantenido como eje de nuestra cocina esa alimentación. Pero ¿a dónde voy? Los países del mal llamado primer mundo, encabezado obviamente por los gringos, primeros en guerras, primeros en armas, bueno, y ahora también en animales. Ellos, los países del primer mundo, siempre han visto a la dieta mexicana y latinoamericana, pero sobre todo mexicana, porque la latinoamericana no incluye el chile como nosotros de manera cotidiana. Se come chile en Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, pero no como nosotros ni remotamente. Entonces, la dieta maíz, frijol, chile siempre la han visto esos países como una dieta tercermundista, subdesarrollada, de pobres. Tengan un gran orgullo acordándose de una cosa: que comiendo maíz, frijol y chile se construyó Chichén Itzá, Tajín, Teotihuacán, Monte Albán, Uxmal, Palenque, etcétera, etcétera, etcétera. Y comiendo maíz, frijol y chile, los albañiles, los sacerdotes y los reyes. Es una dieta que ha sostenido a nuestro pueblo desde épocas prehistóricas, porque estamos hablando de 80 siglos. Entonces, efectivamente, la historia muestra una evidencia que contradice toda esta leyenda negra muy reciente. ¿Cómo le llamaste muy bien? Satanización de la cocina. Sí, es cierto. Gracias. Buenas tardes. Felicito a todos los clientes que tienen. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opina usted sobre usar en cazuelas de barro? ¿Es tan tradicional? ¿Es tan tradicional que se nuestro país? Mire, quizás mi mejor respuesta es decirle que yo siempre cocino en cazuela de barro. En la casa de ustedes, del diario, mi esposa lleva la cocina y la lleva muy bien.
pero cuando hay visitas o los fines de semana, casi siempre cocino yo, y yo cocino en cosillas de barro, en cazuelas de barro. Ahora, para cocinar en cazuelas de barro hay que ser muy experto, porque el barro absorbe calor, y si no sabe uno manejarlo, las cosas se le queman en una abrir y cerrar de ojos. Pero ¿qué opino? Es una maravilla, es un gran instrumento, utensilio de cocina. Y tengo muchas para escoger, ollas y cazuelas, y hasta una de mole de este vuelo para unas 40 personas. Eso es lo que uso. Por supuesto, claro. Fíjense que soy bueno para el molcajete, para el metate no. A usted, señora. Aquí la señora. Bueno, todos dicen que el chile hace daño. Yo como chile desde los 7 años, en la sopa, en todo. No hay cosa que me coma sin chile. ¿Y qué edad tiene, señora? 81 años. Y otra cosa, yo no tomo ni una clase de refresco. Ni una. Ni tomo la medicina alópata. Pura homeopatía, naturismo y té. Y estoy acabada porque he cuidado a 7 personas de cáncer. La última fue mi hija, que me duró 10 años. Me aventé un carro en el 2000, tengo 3 carros. Y aquí ando, dando lata. Pepe, muchas felicidades. Quisiera comentar algo que la comida mexicana conlleva: convivencia. A diferencia de la fast food, de la comida industrial y refrescos. Y el que guisa nunca guisa solo, siempre guisa en el hogar, en compañía de su comunidad. Y eso es lo que le da también un sabor muy particular. Y no nada más es el guisar, sino también es una ceremonia en el comer, por lo cual se requiere un tiempo que en el fast food no se permite la convivencia. Muchas felicidades. Gracias a ti. El licenciado Alfredo Córdoba acaba de decir algo importantísimo, porque también fue uno de los criterios que tomó en cuenta la UNESCO para su declaratoria a favor de nuestra cocina, y es que la cocina mexicana es, por un lado, una vertiente de la unidad familiar. Seguimos comiendo en familia, muchas veces no del diario, porque trabaja el esposo, trabaja la esposa, pero el mexicano tradicionalmente sigue comiendo en familia, siempre que puede, sobre todo los fines de semana. ¿Ustedes creen que eso se da en Estados Unidos? En Estados Unidos comen en familia el Thanksgiving, y diario cada quien se abre una lata y la calienta ya a la hora que llega. Entonces, la cocina mexicana es una vertiente de la unidad familiar, pero además es un factor de la unidad social. Si no, piensen en las mayordomías de los pueblos y de los barrios de las ciudades. El mayordomo hace el día de la fiesta patronal, hace una comida, tradicionalmente un mole, y textualmente toda la comunidad va a compartir. Ya desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde va pasando cada familia, les van dando su platito, su tortillita, su molito, su arroz. Pero no solo es eso, de unión familiar, de unión social, sino que la cocina mexicana es un factor importantísimo, un elemento de la identidad nacional. Y solo hay otros 2 elementos antropológicos que se le pueden igualar, que son la música mexicana y la Virgen de Guadalupe. Si ustedes van a un hogar de mexicanos en Estados Unidos, no faltan esos 3 elementos de identidad nacional. Se oye música mexicana, hay una imagen de la Virgen de Guadalupe y suele comerse cocina mexicana. Uno es un factor religioso, otro musical, otro gastronómico, pero los 3 antropológicamente son elementos de la identidad nacional.
Así que gracias, Alfredo, porque es algo a destacarse. Buenas tardes. Realmente es muy interesante su plática. Yo quisiera hacerle una pregunta. Usted conoce, se ve que conoce muchísimo de la cocina mexicana de la República. ¿Conoce los Juanes? ¿Cuáles? No recuerdo cuáles son los Juanes. ¿Cuáles son los Juanes? Un molotito así de camotitos cafés que extraen las indígenas en los pedregales, los ponen a cocer y los pican para preparar una ensalada que se mezcla con palitos, con papitas, tomate. ¿De qué región del país, señor? Del Estado de México, especialmente en Acapulco y sus alrededores. Ixtlahuaca, ¿cuáles? Bueno, pues ya me dejó usted un reto enfrente que vamos a desahogar en la primera oportunidad. De verdad, le damos un sabor muy especial a la ensalada de nopales, muy rica, bien preparada, pero más sabroso todavía cuando llegan los fans. Muchas gracias, señora. Bueno, muchas gracias por tantito la palabra. Mira, yo me senté y me disculpo porque no tuve oportunidad de escuchar la plática, pero me llamó mucho la atención que en cuanto me senté escuché que la comida orgánica era una absoluta descalificación hacia la comida orgánica. Yo quisiera saber, bueno, ¿a qué te refieres cuando dices que es como una mentira, digamos? Porque me preocupa escuchar eso Sí, no, es que no es de todo, por eso te oíste mal. Mira, okay. Pues ese es mi duda, porque yo oíste fuera de contexto. Okay. No, para nada. ¿Quién va a estar en contra de la cocina orgánica, de la cocina verde, como le llaman? No. Dentro de esa moda muy pertinente que implica cocina orgánica, comida verde, de la mano se ha puesto de moda satanizar a la cocina mexicana por grasosa y por picante. Y eso es lo que es una trampa. No, por favor. De cocina orgánica, más bien yo haría otra crítica, que la cocina orgánica vale 5 veces más los ingredientes que la no orgánica, cuando su producción vale la tercera parte. El mascabado, que es un proceso previo al azúcar blanca, te lo venden al triple que la blanca, cuando la blanca fue mucho más proceso industrial que tuvo. O sea, ahí es una mercadotecnia descarada de las personas y empresas que manejan estos productos orgánicos. Pero por supuesto que sí es algo admirable.